Los candelabros del auditorio Merrayil brillaban sobre nosotros, su luz reflejándose en los pisos de mármol pulido. Se suponía que esa era la noche de Delaney, una celebración que había planeado con la precisión de una directora de escena, cuarteto de cuerdas, torres de rosas, y una lista de invitados inflada hasta 300 personas. Yo me mantenía en las orillas del salón, cómoda en el silencio de la observación, cuando su voz atravesó la música. «Karen», llamó desde el escenario, una copa de champaña en una mano y el micrófono en la otra. «¿Por qué no haces esta noche perfecta? ¿Por qué no entregas las llaves de tu cabaña para que todos podamos disfrutarla como un retiro familiar?» Al principio pensé que era broma, un chiste mal acomodado. La gente soltó risitas nerviosas, pero los ojos de Delaney, brillando con algo más filoso que la champaña, me dejaron claro que hablaba en serio. Me levanté despacio, alisando la falda de mi vestido, y sentí como 300 miradas se clavaban en mí. Hablé pareja, con la voz tranquila. «Esa cabaña no es un regalo que se ande rolando. Me la confiaron a mí». La respuesta es no. El aire se puso pesado. La sonrisa de Delaney se tambaleó, y su flamante esposo, Brandt, se movió incómodo a su lado. Antes de que pudiera reaccionar, ella bajó del escenario con los tacones repicando en el mármol y me soltó una cachetada seca en la cara. El golpe tronó en el salón como látigo. El cuerpo me dio un giro, perdí el equilibrio, y el sabor a cobre me llenó la boca cuando mis dientes cortaron mi labio. Un silencio cayó sobre la sala. Alguien soltó un grito ahogado. Hasta el cuarteto se quedó a medias, los arcos temblando en el aire. Me enderecé, negándome a darle el gusto de verme caer. La mejilla me ardía, pero no levanté la mano de vuelta. Solo di media vuelta, crucé entre la multitud que se abría a mi paso y empujé las pesadas puertas del auditorio. El aire de la bahía de Casco me golpeó frío en la piel. Con una mano temblorosa me toqué el labio, embarrando sangre, y saqué el celular de mi bolso. Durante meses había guardado un número bajo una sola letra. Esa noche, por fin lo marqué. Sonó una vez, luego otra. Apreté el teléfono contra mi oído, mi respiración volviéndose pareja cuando contestó la voz al otro lado. El celular aún tibio en mi mano, me recargué en el muro de piedra afuera del auditorio, y dejé que la memoria subiera sin avisar. La cabaña siempre había sido más que madera y tejas. Era el hilo que me ataba a quienes vinieron antes. Construida en 1898 sobre un acantilado de la bahía de Casco, había resistido vientos salados e inviernos bravos. Sus ventanitas alguna vez alumbraron a constructores de barcos y a fareros que buscaban refugio en la costa. Mi tía Miriam, hermana de mi papá, fue la última guardiana antes que yo. Nunca tuvo hijos, y yo era la que pasaba veranos ayudándole a pintar molduras, podar rosas y remendar el techo cuando las tormentas arrancaban las tejas. Ella me palmaba el brazo y decía: «Tú sí entiendes lo que significa mantener algo vivo». Cuando murió, el testamento dejó la cabaña solo a mi nombre. Nadie se sorprendió, excepto Delaney. La envidia de mi hermana empezó sutil, envuelta en bromas de que no era justo que la novia menor no tuviera donde organizar carnes asadas o reuniones de verano. Reía al decirlo, pero sus ojos siempre medían lo que yo tenía. El año siguiente a la muerte de Miriam, Delaney empezó a pedirme la llave de emergencia. Decía que era por si algún día me quedaba afuera, aunque la verdad salió clara cuando llegué un fin de semana de julio y encontré a su amiga chapoteando en la cala y a su marido asando carne en mi terraza como si fuera suya. Intenté dejarlo pasar, diciéndome que era familia, que no valía la pena pelear. Cambié las cerraduras, pero en silencio, sin reclamarle. La paz parecía más fácil que la confrontación. Y por un tiempo me convencí de que esas pequeñas invasiones no eran graves, pero se fueron acumulando. Propuestas de convertir la cabaña en negocio, rentarla para bodas o retiros, o que compartiéramos impuestos firmando una parte a su nombre. Cada sugerencia me pesaba más, como marea golpeando contra el malecón. Debí hablar firme desde entonces, pero me engañé diciendo que el silencio mantenía la armonía. Lo que no vi fue que mi silencio también alimentaba su idea de que mi derecho era negociable. La bofetada frente a 300 invitados no fue un arranque. Fue el quiebre final de años de envidia desgastando algo sagrado. Mientras me limpiaba la sangre del labio, supe que la paz nunca fue lo que ella quería posesión. Y por eso yo había tomado precauciones mucho antes de esta noche. Meses antes de la boda de Delaney, me senté frente al amplio escritorio de roble de Janet M. Kinnon. El tic-tac constante de su reloj llenaba el silencio entre nosotras. Desde su oficina se veía Monument Square, en el centro de Portland,
donde los estudiantes de la Universidad de Southern corrían con mochilas y vasos de café en mano. Janet se recargó en su silla, los lentes deslizándosele por la nariz mientras repasaba los documentos que había preparado para mí. «Entiende bien», dijo con cuidado. «Una vez que este fideicomiso esté en pie, la cabaña ya no será solo tu activo personal. Pasará a ser propiedad del Olmsted Trust, manejada a través de la SDRL Servicios, seguros, impuestos, todo se pagará desde la entidad. Si algún día quieres vender, debe pasar por esta estructura». Asentí. Ese era justamente el punto. Las llaves no importan cuando los papeles están en regla. Sus ojos se suavizaron con preocupación. Se van a sentir traicionados cuando lo descubran. Entrelacé las manos en mi regazo, recordando la voz de Miriam, como solía decir que yo sí entendía lo que significaba preservar algo. Mejor que se sientan traicionados, a que me despojen. Janet golpeó suavemente el contrato con su pluma y luego me lo deslizó. Firmé, la tinta rasgando el papel con pulso firme, aunque con un nudo en el estómago. Cuando dejé la pluma, sentí el cierre de una puerta que había quedado entreabierta demasiado tiempo. No solo el fideicomiso me dio calma. Yo ya había empezado a observar más de cerca a Brandt, mi futuro cuñado, durante las cenas familiares. Hablaba con la facilidad de un vendedor, dejando caer comentarios sobre valores de tierra y potencial de desarrollo como si fueran simples ocurrencias. Pero yo notaba cómo siempre dirigía la plática hacia bienes raíces, como presionaba a Delaney sobre aprovechar los activos. Una vez, mientras recogía los platos, lo escuché al teléfono, en susurros, hablando de propiedades costeras y colaterales. Su tono era cortado, nervioso. Sus ojos se movieron rápido cuando notó mi presencia. Entonces empecé a llevar un cuaderno en mi bolso. Fechas, frases sueltas, nombres que no conocía. Al principio me sentí paranoica, pero mientras más escribía, más claro se hacía el patrón. Brandt no solo era curioso, estaba rodeando, calculando. Para cuando salieron las invitaciones de la boda, el fideicomiso ya estaba registrado en el condado. La cabaña había dejado de estar únicamente a mi nombre, y el cuaderno en mi cajón se llenaba de pruebas de que el hombre con el que Delaney se casó no veía mi herencia como historia, sino como negocio. La noche en la bahía de Casco estaba cruda, con el olor a sal en el aire y las gaviotas lejanas. Presioné mi pañuelo contra el labio, calmé la respiración y busqué el nombre que había guardado meses atrás. Janet contestó en el segundo timbrazo. Su voz era calma, medida, como siempre que yo sentía el suelo moverse bajo mis pies. «Ya pasó», le dije. En la recepción, exigió las llaves, delante de todos. Hubo una pausa. Escuché el rasgueo de su pluma incluso a través de la línea. «¿Y tú dijiste que no?» «Dije que no», confirmé. «Me golpeó». Janet exhaló despacio. «Quédate donde estás. Llego en 30 minutos». Al colgar, mi mano dudó antes de marcar de nuevo. Ese número pesaba más. El detective Rafael Montrose no era familia, ni amigo. Era consecuencia. Ya habíamos hablado 2 veces, una en su oficina en el juzgado del condado y otra en un café cerca de la terminal del ferry. Me había preguntado por el repentino interés de Brandt en escrituras y avalúos. Yo le había contado lo que alcanzaba a oír. Esta noche, el último hilo se había roto. «¿Olmsted?», dijo su voz grave y directa. «¿Me necesita?» «Sí, en el auditorio Merrayil. Esta noche». «Voy para allá», respondió, y colgó. Me quedé sola bajo el arco de piedra. La música dentro del salón volvió a arrancar, pero con un tono forzado. Tras las puertas de vidrio, vi a los invitados susurrando, hombros juntos, ojos buscando el lugar donde yo había estado minutos antes. La voz de Delaney se elevaba sobre todos, chillona, insistente. «Conseguiré la escritura esta noche. No podrá quitármela». La humillación me ardía en la mejilla, pero debajo había algo más firme. Años había elegido el silencio para mantener la paz. Esa noche, el silencio se acabó. La primera en llegar fue Janet, con el abrigo al brazo y el portafolio en la mano. Me miró el labio hinchado y luego la multitud inquieta tras las puertas. «Es hora», dijo simplemente. Momentos después, llegó Montrose en un sedán sin distintivos. Se bajó alto, seguro, y su sola presencia atrajo miradas curiosas de los invitados que empezaban a salir. Su saludo fue un leve movimiento de cabeza, sin ceremonia, solo certeza. Me erguí, limpié el último rastro de sangre de mi boca y empujé la puerta. La humillación me había hecho salir de ese salón, pero algo más fuerte me hacía volver a entrar.
Las luces del salón resultaban más duras al cruzar de nuevo. Conversaciones se cortaron a medias. El cuarteto de cuerdas falló otra nota, y 300 miradas nos siguieron mientras avanzábamos por el piso brillante. Janet caminaba con propósito, portafolio pegado a la cadera, mientras Montrose imponía con la autoridad que nadie osaba ignorar. El murmullo se apagó hasta volverse silencio inquieto. Delaney seguía junto al escenario, el velo torcido, la copa temblándole en la mano. Su sonrisa se congeló al ver quién venía conmigo. «¿Qué es esto?», exigió, la voz tan filosa que rebotó en las paredes. «¿Por qué regresaste?». Janet colocó su portafolio en la mesa más cercana, lo abrió de golpe y sacó un fajo de documentos. Su voz cortó el aire como cuchilló. «Delaney Collarich, queda notificada con una orden de cese y desista por acoso e intento de coerción respecto a la propiedad conocida como la cabaña Olmsted». Un murmullo recorrió el salón. La copa de Delaney cayó y se hizo añicos a sus pies. Montrose dio un paso al frente con otro aviso en la mano. Su tono tenía la firmeza de un mazo judicial. «Brandt Collarich, queda usted notificado de una investigación por solicitudes de préstamos fraudulentas. Registros muestran que usó la cabaña Olmsted como colateral sin autorización». La sangre desapareció del rostro de Brandt. Abrió la boca y la cerró otra vez, los ojos buscando las salidas. Sus socios de negocios, agrupados en la barra, empezaron a escabullirse, cuchicheando. Janet levantó otro documento, firme. «Este aviso confirma que la cabaña Olmsted está en fideicomiso bajo Olmsted LLC. Cualquier intento de reclamar, transferir o usarla como garantía es legalmente nulo». La histeria de Delaney estalló. «¡Mentiras!», gritó, aferrándose al brazo de Brandt. «Son mentiras. Ella inventa todo porque no soporta compartir. Es nuestra cabaña ahora. Es de la familia». Brandt intentó calmarla, pero solo lo hizo ver más acorralado. Su mandíbula apretada, su encanto evaporado, el sudor brillando bajo las luces. Yo casi podía ver los cálculos derrumbarse en su mente, los tratos, las proyecciones, el dinero fácil. El oficiante, que aún rondaba incómodo cerca del escenario, alzó las manos. «Damas y caballeros, por favor, orden». Pero ya era inútil. El espectáculo había cambiado de rumbo. Invitados cuchicheaban sin control, viejos amigos de la familia cruzaban miradas de lástima, proveedores intercambiaban gestos preocupados por cuentas sin pagar. Los socios de Brandt se escabullían hacia las puertas, dejándolo varado. Yo permanecí firme, con las mejillas aún ardiendo y los labios hinchados, pero más sólida que en años. El salón que había visto mi humillación ahora presenciaba otra cosa, la caída de una mentira bajo su propio peso. Hasta los miembros del cortejo nupcial que habían visto la bofetada de Delaney y escuchado sus exigencias dieron testimonio. Las plumas rasgaron cuadernos. Se levantaron declaraciones. Lo que empezó como chisme se convirtió en registro oficial. Yo me quedé a un lado, observando el derrumbe. Durante años, Brandt había jugado al visionario, prometiéndole a Delaney una vida más grande, más brillante, más segura. Y siempre señalaba mi cabaña como si fuera un trampolín, un recurso esperando ser explotado. Delaney, resentida porque tía Miriam me había elegido a mí, lo escuchaba. Aún recordaba su voz en una cena familiar, melosa con la persuasión. ¿Por qué no hacer de la cabaña un lugar para bodas? Imagínate el dinero, el prestigio. Karen no puede tenerla nomás guardada. En ese entonces me quedé callada, pensando que el silencio era más seguro que la confrontación. Ahora el silencio había terminado. Delaney se volvió hacia mí, el rímel escurriéndole por las mejillas, el vestido arrugado donde lo había apretado demasiado. «Arruinaste todo», sollozó. «Se suponía que iba a ser nuestra. Brandt dijo que era lo correcto, que tú nunca la usarías como nosotros podríamos. Ni siquiera tienes familia». Sus palabras cortaron, pero no tan hondo como ella esperaba. Me toqué el moretón que empezaba a hincharse en mi mejilla y le sostuve la mirada. «Tú querías mi silencio», le dije, con la voz clara en el salón enmudecido. «Ya tienes mi respuesta». El público se agitó, un murmullo recorriendo la sala como marea que se retira. Los hombros de Delaney se desplomaron y la mandíbula de Brandt se endureció, pero ninguno tuvo ya nada que decir. Las máscaras habían caído y todos podían ver lo que había debajo. El oficiante carraspeó, señalando débilmente hacia la salida. Pero la noche ya estaba rota. Lo que había sido una boda se había convertido en otra cosa, y yo sabía que el ajuste de cuentas apenas empezaba. Los días siguientes pasaron pesados, como lana mojada. Los periódicos no cubrieron el espectáculo del Auditorio Merrayil,
pero en la sociedad de Portland el chisme viaja más rápido que la tinta. En el museo donde trabajaba, mis colegas evitaban el tema, aunque los cachaba susurrando cuando creían que no los oía. Yo bajaba la cabeza, catalogando mapas marítimos, pero el moretón en mi cara hablaba por mí. Janet me llamó dentro de la semana. Tenemos que cerrar esto antes de que fermente. La mediación es la forma más limpia. Así terminé sentada en su oficina del centro. Las ventanas altas enmarcaban un cielo gris sobre Management Square. La mesa de juntas brillaba pulida, con papeles apilados junto al codo de Janet. Delaney estaba frente a mí, los hombros caídos, el cabello recogido en un chongo flojo que no tenía nada que ver con el peinado impecable de su boda. Brandt no estaba. Montrose se había encargado de que sus obligaciones lo mantuvieran ocupado, respondiendo por los préstamos. Los ojos de Delaney se cruzaron con los míos y luego huyeron. Nunca quise que llegara tan lejos, dijo bajito. Pensé que nos uniría. Junté las manos, afirmándome antes de contestar. Unión no era lo que buscabas. Lo que querías era control. Janet intervino, con la neutralidad de alguien acostumbrada a estos escenarios. Aquí están las condiciones. 1. Devolución de los préstamos tomados de Karen a lo largo de los años, bajo un calendario fijo, sin intereses. 2. Cero acceso a la cabaña. Nada de llaves de repuesto. Ningún uso familiar sin consentimiento escrito. 3. Una carta formal de disculpa reconociendo la agresión y la coerción. El rostro de Delaney se torció. ¿Una carta? ¿Quieres que me humille? Tú sola te humillaste, respondí tranquila. Esto es reconocimiento. Durante un largo momento, miró la mesa. Luego arrebató la pluma que Janet le deslizó. Su mano temblaba al firmar cada página, iniciales garabateadas en los márgenes. Cuando dejó caer la pluma, el golpe resonó en la sala. Espero que estés satisfecha, murmuró. No era satisfacción lo que sentía. Tal vez alivio. No triunfo, solo una paz cansada. Recogí las copias que Janet me entregó, guardándolas en mi bolso como si pesaran, anclándome. Cuando Delaney salió, la puerta se cerró con un clic hueco. Janet soltó el aire. No lo cura todo, pero marca un límite. Asentí, el nudo en el pecho aflojando apenas. Afuera, las nubes se habían abierto, y un rayo de sol iluminaba la plaza. Por primera vez en semanas, sentí la posibilidad de un aire no cargado de enojo. La cabaña me esperaba en Cape Elizabeth, y sabía que el último paso se daría ahí. Cuando volví a Cape Elizabeth, la estación ya había cambiado. Los árboles a lo largo de Shore Road estaban desnudos, ramas grabadas contra un cielo color pizarra. El viento de la bahía de Casco sacudía las tejas de la cabaña al entrar por la entrada de grava, un sonido familiar y, de algún modo, reconfortante. Dentro, el aire olía a cedro y sal. Puse mi bolso en el suelo y abrí la caja que había traído de la oficina de Janet. Documentos firmes, sellados, prueba de que la protección de la cabaña ya no estaba solo en mi cabeza, sino fijada en la ley. Los guardé en la caja fuerte, giré la llave y solté el aliento. El siguiente paso era simple, pero simbólico. Había contratado a un cerrajero para instalar cerraduras inteligentes en cada puerta, con códigos solo míos. Ver cómo retiraban los viejos cerrojos de bronce me dio un dejo de nostalgia. Pero cuando el teclado brilló azul bajo mi mano, supe que había hecho lo correcto. Las llaves siempre eran vulnerables a duplicarse. El papel y los códigos, no tanto. Aún así, guardé una llave. Sus bordes gastados por décadas de girar en cerraduras conocidas. La coloqué en una vitrina sobre la chimenea, con una sola palabra en la placa, límites. No era una advertencia para otros, sino un recordatorio para mí. En las semanas siguientes, me reuní con Janet en una cafetería cerca del puerto. Entre tazas humeantes, delineamos planes para un pequeño fondo comunitario, destinado a apoyar a cuidadoras, sobre todo mujeres, que se veían presionadas a ceder bienes o propiedades. Era un inicio modesto, pero sabía que tía Miriam lo habría aprobado. Ella siempre decía que preservar no era solo sobre edificios, sino sobre personas. Esa tarde encendí el farol de la ventana, el mismo que mi tía cuidaba cada noche que pasaba ahí. Su resplandor se extendió por el patio y hacia la oscuridad más allá, señal firme contra el viento de invierno. Por primera vez en meses, ya no sentí peso encima, solo la certeza tranquila de que la cabaña era mía para protegerla, mía para vivirla, mía para entregarla cuando yo lo decidiera. La casa se mantenía sólida contra el frío, y yo ya sabía cuáles puertas debían permanecer cerradas, y cuáles estaba lista para abrir.